equilibrio estático. Algunos conceptos de interés. El concepto de fuerza es un concepto de mucho interés en el estudio de la física, y en el estudio del equilibrio es de interés en forma excepcional. Fuerza, toda acción capaz de deformar o alterar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. La fuerza es una cantidad física vectorial cuya unidad básica en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton, abreviado con una N mayúscula. Un Newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro entre un segundo cuadrado. Abreviado en términos de las unidades, lo tenemos expresado ahí. Momento de torsión. El momento de torsión lo vamos a simbolizar con la letra griega tau y tiene su flechita encima, lo que indica que se trata de una cantidad física vectorial. El momento de torsión es toda acción capaz de deformar angularmente o alterar el estado de reposo o movimiento angular de los cuerpos. El momento de torsión es una cantidad física vectorial cuya unidad básica en el Sistema Internacional es el Newton por metro. Nótese la gran similitud que hay entre la fuerza y el momento de torsión. Básicamente, el efecto de la fuerza en el movimiento traslacional lo causa el momento de torsión en el movimiento rotacional. Fíjese que en ambos casos son acciones capaces de deformar o alterar el estado de reposo o movimiento. Lo único que la fuerza lo es en el movimiento traslacional y el momento de torsión en el movimiento rotacional. Las fuerzas son capaces de alterar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos, el movimiento traslacional, y el momento de torsión es capaz de deformar o alterar el estado de reposo o movimiento angular de los cuerpos. Momento de torsión de una fuerza. El momento de torsión se obtiene mediante el producto vectorial de R cruz F, donde R viene a ser el vector cuyo origen está en el pivote de rotación y su extremo está en el punto de aplicación de la fuerza. Así, para ese objeto que tenemos en pantalla, color azul, tenemos un pivote de rotación como el punto que está parpadeando en pantalla, en color negro. Y supongamos que ese punto color morado es el punto de aplicación de la fuerza. Pudiera ser, digamos, un punto especial donde podemos suponer que está concentrado todo el peso del cuerpo, del cual detallaremos más adelante. Supongamos que la fuerza se aplica sobre ese punto color morado. Entonces el vector R viene a ser el vector que va desde el pivote de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Ese vector que está en intermitente blanca parpadeando en pantalla es el vector R. Hacemos un eje vertical que pasa por el pivote de rotación y marcamos con teta el ángulo que forma el vector R con la vertical. Vamos a trasladar el vector R y el vector F a un origen común, como vemos en pantalla. Nótese que el vector R es el mismo vector que teníamos en el dibujo que estamos bordeando con el cursor, y F el vector fuerza. Los hemos anclado al origen, a un origen común. ¿Qué ángulo formarán los vectores R y F? Pues nótese que el vector F es un vector que está vertical.
El vector R ya forma un ángulo con la vertical, que lo definimos mediante θ. Entonces, el ángulo que forma el vector R y el vector F va a ser precisamente el ángulo θ, ya que el vector F está totalmente vertical. La magnitud de un producto vectorial es igual al producto de la magnitud de los vectores por el seno del ángulo que forman los vectores. En este caso, el vector R y el vector F forman un ángulo θ. Por tanto, la magnitud del momento de torsión será igual que la magnitud del vector R. Fíjense que no tiene la flechita porque se refiere en este caso a la magnitud, por la magnitud del vector F por el seno del ángulo θ. Esa ecuación que tenemos, que está parpadeando en pantalla, permite obtener la magnitud del momento de torsión. El producto vectorial de dos vectores es un vector perpendicular a ambos vectores. El sentido del producto vectorial se puede obtener a través de la regla de la mano derecha. Es muy conveniente tener esa teoría. El producto vectorial de dos vectores siempre es un vector perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Así, el producto vectorial del vector R y el vector F va a ser un vector perpendicular a la pantalla. Pudiera ser saliendo de la pantalla o entrando hacia la pantalla. En breve veremos cómo saber si es entrando o si es saliendo. Y para ello, entonces, nos auxiliaremos de la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Consiste en poner el dedo índice en la dirección del primer vector a multiplicar. El dedo índice de la mano derecha en la dirección del primer vector a multiplicar. Y el dedo mayor de la mano derecha en la dirección del segundo vector a multiplicar. Luego el pulgar de la mano derecha indica el sentido del producto vectorial, de los dos vectores que se están multiplicando. Esa es una forma sencilla de darnos cuenta la dirección de un producto vectorial, dirección y sentido. También tenemos el método del tornillo, que consiste en colocar los vectores a multiplicar. En este caso lo vemos en el lado izquierdo, parpadeando la pantalla. Colocamos la cabeza de un tornillo roca derecha en el plano donde están los dos vectores a multiplicar, como se ve ahí en pantalla. Supongamos que el tornillo ya está incrustado en un material que está fijo, digamos un pedazo de madera fijo pegado a un techo. Luego giramos el tornillo del primer vector a multiplicar hacia el segundo. Como aquí es A cruz B, entonces sería desde A hacia B. Y luego, el sentido del tornillo, sabremos el sentido del producto vectorial. Si el tornillo se entierra en la madera, entonces el producto vectorial va hacia arriba. Es decir, si girando el tornillo desde A hacia B, en el ángulo dado en pantalla, el tornillo se entierra en la madera, entonces el producto vectorial es hacia arriba. Si por el contrario el tornillo sale de la madera, entonces el sentido del producto vectorial es hacia abajo. Y ya entonces con estos dos métodos podemos identificar fácilmente el sentido del producto vectorial. Magnitud del momento de torsión. Vamos a quedarnos con la imagen que trabajamos anteriormente y vamos a proyectar la línea de acción de la fuerza. Esa extensión que está parpadeando en pantalla es la extensión de la línea de acción de la fuerza. Ese segmento punteado color amarillo, distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza, que es la que estamos siguiendo con el cursor, al pivote de rotación. Distancia amarillo, distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación.
Vamos a trazar la paralela a la perpendicular de la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación. Y básicamente aquí se me forma una especie de rectángulo donde tengo el puntero del cursor bajando por el eje vertical hasta llegar a la paralela, a la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación, llegar al extremo del vector R, subiendo hasta la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación y continuando hasta el pivote de rotación. Se forma un rectángulo. Y la magnitud del vector R viene a ser una diagonal en el rectángulo. Viene a ser, digamos, la diagonal principal. Sacamos un triángulo rectángulo de eso que se forma en el rectángulo que está parpadeando en pantalla, en el lado izquierdo. En dicho triángulo hemos elegido como hipotenusa R, que es la magnitud del vector R. La distancia paralela, perpendicular de la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación. Y un tramo del eje vertical. En ese triángulo rectángulo podemos jugar con él, ya que podemos definir funciones trigonométricas y también podemos definir el teorema de Pitágoras. En fin, la geometría permite que podamos jugar con un triángulo rectángulo. En este caso, el seno del ángulo θ sería la relación entre el cateto opuesto al ángulo θ, que en este caso es D perpendicular, entre la hipotenusa, que en este caso es R o magnitud del vector R. De ahí podemos despejar y la distancia perpendicular es igual que R seno θ. Esa expresión es bastante interesante y permite incluso expresar la magnitud del momento de torsión en términos de esa distancia perpendicular. Vamos a encerrar el rectángulo azul, recordando que la magnitud del momento de torsión era magnitud del vector R por magnitud del vector F por seno de θ. Y en el rectángulo azul tenemos que R seno de θ es D perpendicular. Entonces podemos sustituir R seno de θ y expresar la magnitud del momento de torsión en términos de la magnitud de la fuerza y de la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación. Podemos escribir magnitud del momento de torsión igual a magnitud de la fuerza por distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación. Esa ecuación que hemos encerrado en rojo es una ecuación de mucha aplicación. Es muy importante que siempre la tengan presente. Y la vamos a utilizar bastante para obtener la magnitud del momento de torsión. Hay algo muy importante, esta imagen que acaba de salir en la parte superior derecha, me permite tener el signo del momento de torsión. Ya sabemos que en el caso del plano, el momento de torsión va a ser un vector saliente a la pantalla o entrante a la pantalla. Con la ecuación que tenemos en rectángulo rojo podemos obtener la magnitud. Ahora vamos a dar otra estrategia para obtener el sentido. Si el vector momento de torsión es saliente de la pantalla, el sentido es positivo. Y si es entrante a la pantalla, el sentido es negativo. Una forma fácil de poder obtener esto de forma mecánica es aplicar el sentido predominante a la rotación. Es decir, que si el momento de torsión que usted está examinando tiende a que el objeto examinado rote en horario, entonces ese momento de torsión es negativo. Por el contrario, si el momento de torsión que estamos examinando tiende a que el objeto rote en sentido antihorario, el momento de torsión es positivo. Esto es un convencionalismo que está asociado al convencionalismo de los signos de los ángulos. Cuando medimos ángulos, tener presente sentido antihorario, sentido positivo de medida de ángulos, sentido horario, sentido negativo de medida de ángulos. En ese mismo tenor, tenemos esos signos para el momento de torsión. Si un momento de torsión aplicado a un objeto tiende a que el objeto rote en sentido horario respecto a la manecilla de reloj,
será negativo y en sentido antihorario será positivo. Momento de torsión requerido para abrir una puerta. Las puertas abren gracias al momento de torsión. Para que esa puerta se abra, necesariamente debe aplicar una fuerza. Pero además de aplicar una fuerza, debe haber una distancia, un vector R, que vaya desde el punto pivote de rotación, en este caso no es un punto, sino un eje, ya que las bisagras de la puerta proyectadas representan un eje de rotación. Y la puerta va a rotar en torno a ese eje. Entonces el vector R viene a ser un vector que está contenido en la puerta y que va en forma perpendicular desde el eje de rotación de las bisagras a el manubrio de la puerta. Considerando que la puerta rota en torno al eje imaginario que une las bisagras, ¿dónde y cómo se debe aplicar fuerza para abrir una puerta? Tenemos ahí tres fuerzas posibles. Una fuerza color azul, una fuerza color verde y una color rojo, identificado en la imagen. ¿Cuál de esas tres sería óptima? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? Verde, color ¿Por verde. qué? ¿Por qué? Porque mientras más lejos está la persona del punto de referencia, menor fuerza se hace y mejor torque. La azul se ve más lejos. ¿Por qué no usamos la azul entonces? Porque si queda paralelo al objeto en el mismo horizonte, el torque viene siendo como cero. Ahí. Más o menos tiene la idea. Casi, casi. También se podría decir que a medida que se aplica la fuerza, se va haciendo como un tipo de rotación. Tenemos a Alexis Samboy, tiene la mano levantada. Porque si lo aplicamos en el punto rojo, ahí sería mayor la fuerza. Y el torque no se podría hacer, más o menos. Bien, vamos a ver eso enfocado en un modelo físico. Certijo. La magnitud del momento de torsión va a ser magnitud del vector R por magnitud de F por seno de teta. Recuerden que lo que va a hacer girar la puerta es el momento de torsión. Enfoquémonos en la definición de momento de torsión. Un momento de torsión es toda acción capaz de deformar angularmente o alterar el estado de reposo o movimiento angular de los cuerpos. Básicamente la puerta, a la hora de abrirla, va a sufrir un movimiento angular, una rotación. Entonces lo que va a provocar esa rotación es un momento de torsión. Entonces aquí tenemos la ecuación de la magnitud del momento de torsión. Momento de torsión es igual que magnitud del vector R por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo entre R y F. Básicamente R es un vector que va desde el pivote de rotación, en este caso es donde está el cursor, al punto de aplicación de la fuerza. Es el vector R. ¿Por qué no aplico la fuerza en la dirección del vector azul? Porque si hiciera eso, el vector R y el vector F tendrían exactamente la misma dirección y sentido. Y el ángulo, en este caso, entonces fuese cero. El ángulo entre los vectores R y F. Y sabemos que el seno de cero es cero. Y de esa forma, entonces, el momento de torsión tiene magnitud cero. Lo que significa que la puerta no va a abrir si aplicamos la fuerza en la dirección del vector azul. ¿Por qué no es conveniente aplicar la fuerza donde está el vector rojo? Porque sencillamente estaríamos aplicando la fuerza en el pivote de rotación. Y sabemos que R es la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza al pivote de rotación. Si el punto de aplicación de la fuerza coincide con el pivote de rotación, R también sería cero. Y de esa forma, entonces, el momento de torsión tiene magnitud cero. Y se necesita un momento de torsión para abrir la puerta. Entonces, un momento de torsión cero no me sirve para abrir la puerta. Cada puerta de ese tipo tiene un momento de torsión definido con el cual abre. Y hasta que yo no supere ese momento de torsión, no puedo abrir la puerta. Entonces, ¿por qué me conviene aplicar la fuerza en la dirección del vector que se ve en verde?
porque aplicada ahí tenemos una magnitud de R considerablemente buena para abrir la puerta, y el ángulo entre el vector R y el vector F sería 90 grados, con lo que el seno de 90 toma el mayor valor, que es 1. Eso maximiza el momento de torsión. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que aplicarla en esa dirección. Lo ideal para abrir una puerta de forma fácil es aplicar la fuerza en un punto que esté lo más alejado de la línea que une las bisagras. Por eso es que siempre los manubrios se colocan en lo más alejado de las bisagras, lo más alejado posible. Y B, en forma perpendicular a la puerta. Si aplicamos la fuerza en forma paralela a la puerta, entonces no va a abrir. Fíjense, ahí tenemos una sencilla aplicación de lo que es el momento de torsión. Y eso lo aplicamos a diario, pero hay muchísimos ejemplos más. Cuando usted, por ejemplo, decide sacar un clavo con un martillo, ahí hay aplicación del momento de torsión. Usted la fuerza lo hace en el mango del martillo, que es un punto que está lo más alejado posible del punto de contacto del martillo con el clavo. Si usted agarrara el martillo en la parte más baja, en la cabeza, por ejemplo, próximo donde se está agarrando el clavo, usted sacar ese clavo se le haría dificilísimo. Hay muchos ejemplos de momentos de torsión en la vida cotidiana. Uso de palancas, puertas, martillo, un sinnúmero de herramientas. Existen muchos tipos de equilibrio. Básicamente estamos hablando del momento de torsión, pero la idea no es estudiar como tal solo el momento de torsión, sino estudiar el equilibrio. Rainer García, tiene la mano levantada, tiene la palabra, Rainer. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, la manilla de un reloj está girando, ¿verdad? Obviamente en sentido horario. Entonces la fuerza se está aplicando en el mismo eje. Entonces, ¿cómo es que hay fuerza de torsión y cómo hay giro en ese caso? La fuerza no se está aplicando en el mismo eje. Para que la aguja rote, hay una serie de engranajes o piñones que hacen que la fuerza se aplique a cierta distancia del centro del eje de rotación. Por eso realmente rota, si no, no rotara. Tú percibes que es sobre el mismo eje, pero si tú desarmas un reloj de aguja, hubiera una serie de engranajes y piñones diseñados acorde con la función del reloj. Y entonces se aplica en forma tangencial al eje. La fuerza se aplica en forma tangencial a través de los distintos piñones y engranajes. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Si usted le aplicara la fuerza exactamente en el centro del eje, usted no va a hacer que rote. Para que rote tiene que ser a cierta distancia del centro del eje. Bien, continuamos. Existen muchos tipos de equilibrio. Tenemos, por ejemplo, el equilibrio translacional. La principal característica de este tipo de equilibrio es que la sumatoria de fuerza es igual al vector nulo. Los objetos sometidos a este tipo de equilibrio están en reposo o poseen velocidad constante. Es el tipo de equilibrio translacional que cumple con la primera ley de Newton. Sumatoria de todas las fuerzas es igual al vector nulo. Nótese que aquí yo digo nulo y no cero, porque una suma vectorial nunca es cero. ¿Por qué una suma vectorial nunca es cero? ¿Quién se atreve a decirme? Repito la pregunta, profesor. ¿Por qué una suma vectorial nunca puede ser cero? A veces en el lenguaje cotidiano decimos sumatoria de fuerza igual a cero. Eso realmente es un error conceptual. Una sumatoria de fuerza nunca puede ser cero. ¿Qué puede ser cero? La magnitud de una sumatoria de fuerza. Eso sí puede ser cero. Debido a que la fuerza no es un escalar. Entonces, como la fuerza no es un escalar, la sumatoria de fuerza tampoco puede dar un escalar. La sumatoria de fuerza tiene que dar un vector. Ese vector puede ser nulo. Nancy Matos tiene la palabra.
Pero cuando la sumatoria de fuerzas, profe, es igual a cero, entonces existe o sea, el objeto está en estado de equilibrio, o sea que no hay aceleración. No es que la sumatoria de fuerza nunca puede ser cero. Es que no es posible que usted sume plátano y le dé yuca. Si usted suma plátano, necesariamente va a tener como resultado plátano. Si usted suma yuca, entonces le va a dar yuca. Entonces, si usted suma vectores, no puede obtener como resultado un escalar. Eso no es posible. Que usted sume vectores y el resultado le da un escalar. Eso sencillamente no es posible. Si usted suma vectores, el resultado necesariamente le debe dar vector. Entonces, si usted suma fuerza, que son vectores, eso nunca puede darle cero, porque cero es un escalar. Ahora, lo que puede pasar es que usted sumando fuerza le dé nulo, le dé el vector nulo, porque nulo es un vector. Nulo no es lo mismo que cero. Conceptualmente hay una diferencia. Por ejemplo, en el espacio tridimensional, el vector nulo es el vector, paréntesis, 0,0,0, cierro paréntesis. Ese es el vector nulo en R3, en el espacio. Pero ese vector nulo no es lo mismo que cero. Ahora, ese vector nulo tiene magnitud igual a cero, pero es la magnitud. Ahora, él como vector tiene tres componentes. Las tres componentes son cero y la magnitud da cero. A veces nosotros, digamos, por acomodarnos al lenguaje, usamos un lenguaje inapropiado. Pero cuando usted lo piensa en su justa dimensión, se va a dar cuenta que sí, que realmente la suma de vectores nunca puede dar cero. Ahora, la magnitud de una suma de vector sí puede dar cero, eso sí. Pero la magnitud no es lo mismo que el vector. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Okay. Bien, entonces, la principal característica del equilibrio translacional es que la sumatoria de fuerza es igual al vector nulo. Los objetos sometidos a este tipo de equilibrio están en reposo o poseen velocidad constante. Equilibrio rotacional. La principal característica de este equilibrio es que la sumatoria de momento de torsión es igual al vector nulo. Los objetos sometidos a este tipo de equilibrio están en reposo o poseen velocidad angular constante. Estos son casos particulares de equilibrio. Cuando nosotros hablamos de equilibrio sin ponerle apellido, entonces nos referimos a el cumplimiento de las condiciones de equilibrio translacional y las condiciones de equilibrio rotacional de forma simultánea. El cuerpo se dice que está en equilibrio cuando simultáneamente cumple con las condiciones de equilibrio translacional y equilibrio rotacional. Y en este caso solo hay una sola posibilidad. Para que se cumpla de forma simultánea con el equilibrio translacional y con el equilibrio rotacional, solo hay una sola posibilidad, y es que el cuerpo no se mueva. Porque nótese que en equilibrio translacional el cuerpo está en reposo o posee velocidad lineal constante. Y en equilibrio rotacional el cuerpo está en reposo o posee velocidad angular constante. Entonces la única posibilidad es que el cuerpo esté en reposo. Si se cumple el equilibrio translacional y rotacional de forma simultánea, es porque el cuerpo está en reposo. En reposo significa ausencia de movimiento. En nuestro caso, estudiaremos equilibrio en el plano. Las condiciones de equilibrio que usaremos son sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0. Condición de equilibrio translacional. Y B, magnitud de la sumatoria de momento de torsión igual 0. Esta que tengo aquí son las condiciones de equilibrio. En la parte A tenemos las condiciones de equilibrio translacional y en la parte B condición de equilibrio rotacional. En conjunto, condiciones de equilibrio. Y esto permitirá determinar cuando un objeto está en reposo. En los casos en que actúa más de una fuerza,
debe estudiarse el aporte de cada fuerza al momento de torsión neto. El momento de torsión resultante será la suma de los momentos de torsión que producen cada fuerza de forma individual. La ecuación que está parpadeando en pantalla expresa que el momento de torsión neto es igual a la suma de los momentos de torsión individuales. También lo podemos expresar en notación signo. Momento de torsión neto igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de el momento de torsión sub I. Edison Muñoz tiene la palabra. Profesor, si en caso de que el equilibrio no cumpla las condiciones que le pide, equilibrio, y no da cero, se debe sacar los errores porcentuales, ¿no es verdad? No, que ya te lo dije, no hay equilibrio. Si alguna de esas expresiones que tenemos en el acápite A o en el acápite B no da cero, entonces no hay equilibrio. Y entonces hay algún tipo de movimiento, ya sea rotacional o translacional. Para que esté el objeto en equilibrio, necesariamente tiene que cumplirse de forma simultánea esas condiciones. No es una sí, la otra no. Es de forma simultánea todas. Solo así el objeto va a estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Ok. Para un objeto en equilibrio, las ecuaciones de momento de torsión se cumplen respecto a cualquier punto pivote de rotación elegido. Es decir, que las ecuaciones propuestas son independientes del punto que se elija. No importa qué punto se elija, se van a cumplir las ecuaciones anteriores. En la solución de ejercicios de equilibrio, es conveniente elegir como pivote fijo el punto donde concurre la mayor cantidad de fuerzas incógnitas, ya que esto garantiza la ausencia de dichas incógnitas en la ecuación de momento de torsión. Y esto, a su vez, facilita la solución del sistema de ecuaciones que tendremos al aplicar todas las condiciones de equilibrio. Esta parte es bastante interesante. Y generalmente los libros no suelen decirse. Ese que está parpadeando en pantalla. Es muy beneficioso elegir un punto de rotación adecuado. Y ese punto de rotación es aquel donde concurre la mayor cantidad de fuerzas incógnitas, ya que esas incógnitas van a ser eliminadas de la ecuación de momento de torsión. Y eso en breve veremos por qué. Y con ello entonces tendríamos un sistema de ecuaciones con un menor número de incógnitas. Mientras menos incógnitas tenemos, más fácil es la solución. Vamos con un ejemplo para que se entienda bien. Ejemplo, una escalera de 5 metros de longitud y 18.37 kilogramos de masa se encuentra apoyada en una pared sin fricción, formando un ángulo de 53.1 grados con la horizontal y 36.9 grados con la pared. Un caballero de 81.63 kilogramos de masa se encuentra a 1/3 de la longitud de la escalera. Determine A, fuerza normal en la pared. B, fuerza de fricción entre el piso y la escalera. C, coeficiente de fricción entre el piso y la escalera. En un ejercicio de este tipo, usted quizá estará pensando, pero ¿cómo vamos a aplicar los conceptos de momento de torsión y de equilibrio a ese problema? Piense que la escalera está en equilibrio y ya por ahí entonces usted tiene un acertijo. Como la escalera está en equilibrio, puedo aplicar todas las condiciones de equilibrio a la escalera y tienen que ser cumplidas en forma simultánea. El otro aspecto importante aquí es poder interiorizar lo que está ocurriendo en el ejemplo. Es decir, ver con los ojos de la mente. Poder en su imaginación describir el problema, pensarlo. Si usted puede hacer eso, ya tiene el primer paso para resolverlo. El nivel de abstracción de usted poder leer y poder imaginar en su mente lo que está ocurriendo
convierte su cerebro en el primer laboratorio. Eso en el estudio de la física es fundamental. En ocasiones es conveniente realizar un diagrama de cuerpo libre para poder interiorizar el ejercicio y lo que está sucediendo. Tenemos una imagen por lo que está aconteciendo. Tenemos una escalera que por demás es uniforme y homogénea y está apoyada en una pared lisa, una pared sin fricción, formando un ángulo de 53.1 en el piso y por ende, como la pared es vertical, forma un ángulo de 36.9 grados con la pared. Obteniendo fuerzas de peso. El peso de la escalera, evidentemente que será la masa de la escalera por la gravedad. Es conveniente obtener fuerza porque las ecuaciones de momento de torsión es con fuerza que trabajan, con fuerza y vectores posición. Entonces, el peso de la escalera es 18.37 kilogramos, que es su masa, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración gravitacional. La escalera tiene un peso de 130 newton. El peso de el caballero va a ser su masa por gravedad. El peso del caballero es 81.63 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El peso del caballero es 800 newton. Diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre en el que podemos apreciar las distintas fuerzas que están actuando. Tenemos, por ejemplo, la parte más baja de la escalera, la fuerza de fricción que es hacia la derecha. Y es fácil darnos cuenta que es hacia la derecha, porque si fuera hacia la izquierda, entonces la escalera se resbala y se cae. La fuerza de fricción impide el deslizamiento de la escalera, por tanto debe ser a la izquierda. La fuerza normal que realiza el piso, que es hacia arriba. El peso del hombre, que es 1/3 de la longitud de la escalera. El peso de la escalera actúa a la mitad, a 1.5 metros de la izquierda. Esa distancia de 1 metro y de 1.5 metros que vemos ahí se pueden determinar a partir de la longitud de la escalera. Sabemos que el ángulo entre la escalera y el piso es de 53.1 grados. Entonces el ángulo entre la escalera y la vertical es de 36.9 grados. Con 36.9 grados y la longitud de la escalera o longitud de tramo, podemos determinar esa distancia perpendicular, tanto la de 1 metro como la de 1.5 metros. Basta con utilizar la función seno de 36.9 grados. Seno de 36.9 grados será la distancia X que estamos bordeando, que ahí aparece con 1.0 metros, pero le hemos llamado X para determinarla, entre la hipotenusa, que será 1/3 de la longitud de la escalera, es decir, 1/3 de 5 tercios. Entonces, a partir de ahí despejamos esa distancia perpendicular y será la hipotenusa por el seno de 36.9 grados. Es decir, 5/3 metros por el seno de 36.9 grados. Si usted calcula eso en la calculadora, eso da 1.0 metros. Vamos a hablar de eso ahora en breve. Aplicando condición de equilibrio. Tenemos el diagrama del cuerpo libre. Tenemos sumatoria de fuerza en X igual a 0. Aquí sí puedo hablar de 0, porque X es una componente escalar, no es un vector. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Cuáles fuerzas actúan en el eje horizontal? Por un lado, la fricción que va hacia la derecha y N1, que es la reacción de la pared, escalera, que va hacia la izquierda y por tanto negativo, menos N1, y eso es igual a 0. Son las dos únicas componentes de fuerza horizontales que actúan. Por ende, esa es la ecuación que tenemos. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Verticalmente, ¿cuáles fuerzas actúan? N2 que va hacia arriba, peso del hombre hacia abajo, el peso de la escalera hacia abajo. Esas magnitudes las sumo y eso es igual a 0. Sustituimos.
peso del hombre tiene una magnitud de 800 newton y el peso de la escalera tiene una magnitud de 180 newton. Y a partir de ahí ya estamos obteniendo la incógnita N2, es decir, la magnitud de fuerza normal que realiza el piso sobre la escalera. En este caso es igual a 980 newton. Tercera condición, sumatoria de momento de torsión. La sumatoria de momento de torsión, la magnitud va a ser igual a 0, la magnitud de ese momento de torsión neto. Elegimos el punto B como pivote de rotación. Es muy importante elegir el punto B debido a que es el punto donde actúa un mayor número de incógnitas. Aunque ya en N2 lo determinamos, pero tenemos igual la fuerza de fricción. Entonces lo elegimos como pivote de rotación. Y vamos a aplicar las condiciones de equilibrio rotacional respecto al pivote de rotación B. Las fuerzas de magnitud N2 y Fs no producen ningún momento de torsión respecto al pivote de rotación elegido, ya que ambas tienen distancia perpendicular de rotación igual a 0. Esta es la razón por la que siempre es conveniente elegir como pivote de rotación el punto donde concurre el mayor número de incógnitas, ya que al tener distancia de rotación 0, ya que la línea de acción de dicha fuerza pasa exactamente por el pivote de rotación, entonces no van a aparecer en la ecuación de momento de torsión. Y eso elimina incógnitas en el sistema de ecuación. Obteniendo las distancias perpendiculares desde la línea de acción de cada fuerza al pivote de rotación fijo. Miren aquí, hemos trazado un triángulo rectángulo que está parpadeando en pantalla, color morado. Para poder determinar la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al centro de rotación. Por ejemplo, la línea de acción de la fuerza de peso del caballero es esta que estamos recorriendo con el puntero láser. Línea de acción de la fuerza estamos recorriéndola con el puntero láser. Y entonces, la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación sería esta otra que estamos recorriendo en este momento. Va de la línea de acción de la fuerza al pivote B. Esa distancia tenemos que poder hallarla para hallar el momento de torsión que produce el peso del caballero. Básicamente aquí tenemos entonces que el coseno de 53.1 grados, que es el ángulo que está bordeando con el cursor, sería el cateto adyacente, que es la distancia perpendicular que andamos buscando, distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza del peso W al centro de rotación, esa distancia perpendicular. Entre la hipotenusa, que en este caso sería 5/3 en metros, ya que el caballero está a 1/3 de la longitud de la escalera y la escalera tiene 5 metros de longitud. Entonces 1/3 de 5 metros, lo mismo que 5/3 o 5 metros sobre 3. A partir de ahí despejamos y la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación es 1.0 metros. De hecho, ya lo tenemos ahí arriba en la imagen. Se había puesto anteriormente, pero es para que ustedes vean de dónde sale ese 1.0 metros. Luego podemos hacer lo propio con el peso de la escalera. Vamos a crear un triángulo rectángulo como el que se ve parpadeando en color azul. Y el ángulo que tenemos es el mismo en ese triángulo, son triángulos semejantes. Entonces, coseno de 53.1 grados va a ser la distancia perpendicular de la línea de acción del peso de la escalera al pivote de rotación entre la hipotenusa, que en este caso coincide con la mitad de la escalera, es decir, 5 metros entre 2, ya que la longitud de la escalera es 5 metros. Al despejar, la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza del peso de la escalera al pivote de rotación, como 1.5 metros,
y ya tenemos marcada la paralela, está marcada ya en la imagen, como 1.5 metros, pero ya vemos dónde sale ese 1.5 metros. Luego, para el caso de la fuerza N1, tiramos la línea en verde, y básicamente esa línea en verde es la alineación de la fuerza. Entonces, la distancia perpendicular que hay de la alineación de la fuerza en verde al pivote de rotación es toda esta que estamos recorriendo con el cursor. Incluso podemos obtener la paralela, que es esta que estamos recorriendo con el cursor, que ya dice la imagen que es 4 metros. Pero vamos a calcularlo. Bueno, ahí la tenemos como 4 metros. ¿Cómo se puede conseguir eso? Podemos conseguirla incluso por la función seno. El seno de 53.1 grados sería la distancia que andamos buscando entre la hipotenusa, que es 5 metros. Entonces, esa distancia que andamos buscando es 5 metros por el seno de 53.1 grados. Al usted multiplicar 5 metros por el seno de 53.1 grados, eso da como resultado 4.0 metros. Luego, hallamos la sumatoria de momento de torsión. En la magnitud de momento de torsión, para la fuerza N2, vemos que su línea de acción pasa exactamente por el punto B, que es el pivote de rotación. Por tanto, no va a haber distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza de N2 al pivote de rotación, lo que produce un momento de torsión de magnitud 0. Lo mismo para la fuerza de fricción Fs. Su línea de acción de la fuerza pasa exactamente por el pivote de rotación, por lo que también produce un momento de torsión de magnitud 0. Para el hombre en la escalera, ese hombre con relación al pivote de rotación hace que la escalera rote en sentido horario. Si usted se imagina que B es el centro de un reloj de aguja y la aguja está en el punto, la fuerza de peso del hombre entonces hace que rote en sentido horario respecto a la manecilla del reloj, con respecto al punto o pivote de rotación B. Nótese que si el pivote de rotación no tuviese en B, sino que tuviese aquí donde está el cursor, entonces el peso W en ese caso hace que rote en sentido antihorario. Lo que quiere decir entonces que el momento de torsión o el signo del momento de torsión va a depender en gran medida de dónde esté el pivote de rotación elegido. Ahora bien, en sentido general, el equilibrio no depende del pivote de rotación elegido, ya que hay una compensación. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo original, el hombre en la escalera provoca un momento de torsión negativo, ya que hace que el sistema rote en sentido horario. La magnitud del peso del hombre es 800 newton y la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al centro de rotación es 1 metro. Entonces de ahí sale el 1 metro. Luego seguimos con el peso de la escalera, que respecto al pivote de rotación B hace que rote en sentido horario. Si fijamos B, el centro de un reloj de aguja, entonces tenemos el extremo de esta aguja, el peso hace que rote en sentido horario. Por lo tanto, tenemos negativo. Y la magnitud de la fuerza del peso de la escalera es 180 newton y la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación ya lo habíamos calculado como 1.5 metros. Luego N1 hace que la escalera respecto al pivote B de rotación rote en sentido antihorario respecto a la manecilla de reloj. Por tanto, produce un momento de torsión positivo y entonces tenemos magnitud de la fuerza N1 por la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación que ya habíamos calculado en 4 metros y eso es igual a 0. En esta última ecuación nada más hay una sola incógnita que es N1. Simplemente despejamos, sumamos estas cantidades y está negativa, luego al sumarla en el otro miembro ya va a quedar despejada positiva y luego dividimos entre 4 metros y tenemos que N1 es 267.5 newton.
Ahí hemos obtenido la magnitud de la fuerza de reacción en la pared, sustituyendo el valor de la magnitud de la fuerza de reacción en la pared en la ecuación de sumatoria de componentes horizontales, es decir, en esta ecuación que estamos bordeando con el cursor, podemos obtener la magnitud de la fuerza de fricción Fs. De donde Fs, o magnitud de fuerza de fricción, tiene un valor de 267.5 newton, ya que es la diferencia entre la magnitud de fuerza de fricción y la magnitud de fuerza normal N1 en la pared debe ser igual a 0. Es decir, ambas toman el mismo valor. Finalmente, tenemos una relación entre la magnitud de fuerza de fricción y la magnitud de fuerza normal en el piso. Tenemos la ecuación que estamos bordeando con el cursor que establece que la magnitud de fuerza de fricción será igual que el coeficiente de fricción μ multiplicado por la magnitud de la fuerza normal en el piso, denominada N2. A partir de esta ecuación que estamos bordeando con el cursor, podemos obtener el coeficiente de fricción μ. El coeficiente de fricción μ será igual que la magnitud de la fuerza de fricción Fs, que es 267.5 newton, la calculamos anteriormente, dividido entre la magnitud de fuerza normal en el piso, que se calculó anteriormente y resultó ser N2 igual a 980 newton. Realizamos el cociente, se cancelan las unidades y el coeficiente de fricción μ, que es un coeficiente de fricción estático, es adimensional y toma un valor μ igual 0.273. Y con esto hemos concluido el ejercicio. Tenemos encerrado las cantidades solicitadas, es decir, tenemos la magnitud de la fuerza normal en la pared, 267.5 newton, y un vector que indica dirección y sentido. Con esto podemos construir el vector fuerza normal en la pared. También tenemos la magnitud de la fuerza de fricción, que junto al vector que incluye dirección y sentido, podemos construir el vector fuerza de fricción. Y tenemos también el coeficiente de fricción estática, μ igual a 0.273, que era la información solicitada en el ejercicio. Con esto concluimos el ejemplo. ¿De dónde sale el sobre a la 3 de la fórmula anterior? Sí, de ¿Dónde esa, sale? coseno. ¿Dónde está coseno 53.1? Abajo de 5 metros, ¿de dónde sale el 3? Lo que pasa es que está a la tercera parte de la longitud de la escalera. Entonces, la longitud de la escalera es 5 metros. La tercera parte sería 5 metros entre 3. Usted, un ejemplo, dijo, ok, la escalera tiene 3 partes. No, la escalera tiene 5 metros de longitud. Entonces me están diciendo en el enunciado, vamos al enunciado. Fíjate que dice, un caballero de 81.63 kilogramos de masa se encuentra a 1/3 de la longitud de la escalera. Si el caballero está a 1/3 de la longitud de la escalera, la longitud de la escalera es de 5 metros. 1/3 de 5 metros, 5 tercios de metros, o 5 metros sobre 3.
Esa es la ubicación a la que está el hombre, medido desde la parte más baja de la escalera. Entonces, de ahí que sale esos 5/3 metros que vemos en el coseno. Fíjate que lo primero que hice fue formar un triángulo rectángulo, como ese que está parpadeando morado en la pantalla. El ángulo de 53.1 grados me dicen que es el ángulo que forma la escalera. Entonces, a partir de ahí que aplico la definición del coseno de un ángulo partiendo de un triángulo rectángulo. Entonces, el coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El ángulo de 53.1 grados, que es el ángulo que forma la escalera con el piso, básicamente me define como cateto adyacente ese tramo del piso, que sería la distancia perpendicular de la alineación de la fuerza de peso del caballero al pivote de rotación. Y luego entonces eso va dividido entre la hipotenusa, que será 5 metros sobre 3. O sea, la tercera parte de la longitud de la escalera. Y lo propio entonces hice con el triángulo rectángulo que está en azul. Lo único que ya ahí varían las distancias, pero el ángulo que definí sigue siendo el mismo. Y de ahí sale ese 5/3 de metros, o 5.0 metros sobre 3. Profe, cuando yo divido 5 metros sobre 3, me da 1.6. Lo que pasa es que trabajamos en fracción. 1.0. ¿Cómo? Usted puso que 1.0. ¿Por qué, profesor? No, porque tiene que multiplicarlo por el coseno de 53.1. Ah, ok, ok. Ahora ese 5/3 multiplícalo por el coseno de 53.1. Eso da algo equivalente a 1 al final. Sí, maestro. Ok. Le dio 1. Sí. 1.0. Entonces, básicamente, de esa forma fue que se obtuvo. Y en el otro caso, si usted lo calcula, le va a dar 1.5 metros. Estos tipos de problemas lo que requieren es que usted practique. Si usted tiene los conceptos claros, usted practique. Bien, tenemos a Rainer García. Tiene la palabra, Rainer. En el enunciado, profesor, dice, por ejemplo, 1/3 de la longitud de la escalera, ¿verdad? Correcto. Entonces usted en este caso nos explicó que era partiendo desde la parte baja de la escalera, pero el ejercicio, según tengo entendido, no especifica esa parte. En ejercicios similares que uno se encuentre, ¿cómo entonces uno deduce a qué, partiendo de qué parte de la escalera es que se refiere esa división? En este ejercicio, realmente, la idea de que es a 1/3 de la longitud de la escalera medida desde el piso está dado en forma de imagen. Si nos vamos a la imagen donde fue planteado el ejercicio, esta que está aquí en pantalla, vemos que el caballero en la imagen está a la tercera parte de la longitud de la escalera medida desde el piso. Pero en caso de que no haya una imagen en el que se pueda verificar eso, entonces debe estar establecido en forma tácita en el enunciado. En caso de que no lo especifique, tú puedes asumirlo de esa forma. Pero la generalidad, lo más probable es que te lo van a especificar. Te van a decir 1/3 de la longitud de la escalera medida desde el piso. Y ya ahí tú sabes que es de la parte más baja. O 1/3 de la longitud de la escalera medida a partir de su parte más baja. De alguna forma tiene que especificarte. Correcto, profesor, gracias. Yo tengo una pregunta. En el ejercicio anterior, ¿de dónde se obtuvo los 4 metros? Eso es lo único que yo más o menos no entendí. Ok. Fíjate que se forma un rectángulo con la longitud de la escalera, la vertical, que estamos coordinando con el cursor, que tiene 4 metros. Supongamos que le vamos a llamar Y a eso y no sabemos que tiene 4 metros. La Y. Entonces, básicamente, el seno de 53.1 grados sería Y, que es una incógnita,
entre 5 metros, que es la longitud de la escalera. Seno de 53.1 grados igual a Y entre 5 metros. Si de ahí despejamos, Y sería igual que 5 metros por el seno de 53. Cuando tú multiplicas 5 metros por el seno de 53.1 grados, eso va a dar 4. Esa es la forma como procedemos. Sí, ya lo tuve. Seno de 53.1 grados. 4. 4.0. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, duda, inquietud.